Alejandro ya está en línea, ya está conectado para poder conversar con respecto a este tema. Alejandro, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2023. Buenos días, Néstor, buenos días a todos los que están en este canal Ánfora 2023. Encantadísimo de poder conversar Ha contigo. habido una breve pausa en estos días de comunicación, pero creo que beneficiosas, Alejandro. Primero para comentar el artículo público, el hambre crece desbocado en el país, que tiene toda la razón en lo que se refiere a los menos, digamos, a los menos favorecidos por la economía de nuestro país, que son los más pobres del territorio nacional, y lo conocemos y también el economista lo conoce muy bien, porque además su origen está en los Andes de nuestro país. Entonces se siente mucho más, creo, la necesidad de soluciones. Y el artículo, entendemos y quisiéramos un análisis rápido del artículo, Alejandro. El hambre crece desbocado en el país y la situación actual. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos días? Creemos que poco en el tema económico, Alejandro. Sí, Néstor. Primero yo muy contento porque ha tenido una extraordinaria acogida. Ha habido más o menos casi 14.000 personas que por lo menos lo miraron por encima y otros compartieron y muchos emitieron casi 300 opiniones al respecto. Lo pude ver en mi Facebook y en mi página web personal. La verdad es que contentísimo porque pareciera ser que a pesar de que hay algunas opiniones no necesariamente en la sintonía o en el mismo, digamos, con el mismo mensaje que trato de decir lo que yo siento, a pesar de las discrepancias, sí que ha generado un debate interesante que creo que es bueno que todos lo pongamos en la palestra. Efectivamente, el problema del hambre en nuestro país es un problema estructural que viene desde tiempos atrás, no es una cuestión nueva, ni mucho menos. Felizmente tenemos una institución, creo yo, bastante seria, es una versión oficial, la de la FAO. La FAO hace publicaciones periódicas acerca del tema de seguridad alimentaria en el mundo y dentro de esos estudios que hace cada año, pues incorpora el nuestro. El país que también forma parte de este grupo de países el que se evalúan en dichos estudios. Es interesante las cifras, seguramente como todos los trabajos de investigación, como todas las encuestas, pues tienen seguramente errores de más o menos 2,5, más o menos 5%, pero las grandes cifras están ahí, ¿no? Y la última versión de la FAO fue de agosto del año pasado, luego se ha estado afinando continuamente porque es una institución que está muy comprometida con el tema del hambre en el mundo. La anterior fue en el año 2021, es decir, cada año se va publicando estos datos para que los tomadores de decisión, los gobernantes, tomen conciencia, para que los empresarios entiendan de que el panorama realmente sombrío es desolador. Y en el mundo entero hoy este tema se va ensanchando aún más, está aumentando las cifras de una manera alarmante. Así que lo que he intentado es un poquito mirar las cifras, cómo estas cifras se han ido evolucionando en nuestro país durante los últimos años. Luego, un poquito buscar también las causas, ¿no? De por qué esta cifra tan, digamos, abultada. 16.600.000 peruanos en situación de hambre. Más concretamente, 16.800.000, que más o menos el 50,5% de la población total de peruanos estarían en situación de inseguridad alimentaria. Pero en el otro extremo está esos peruanos en situación de hambre dura, hambre propiamente dicho, que estamos hablando de más o menos 20% de la población total. Y eso en realidad representa pues, cifras alarmantes de casi 11 millones de peruanos, ¿no? Y eso no es, digamos, una cosa que se puede mirar de costado. Yo creo que todas las personas con un poquito de sentimiento, de corazón, un poquito más de espíritu humano, debiéramos conocerla y buscar las causas y qué podemos hacer para que esto cambie, porque
estamos hipotecando el futuro del país con este problema tan grave, porque los niños que nacen endémicos, con muchos problemas de anemia, las madres que tienen problemas de anemia, en fin, el problema es realmente alarmante, ¿no? Y pareciera ser que los que toman decisiones, digamos, de política económica, pues como que lo ven cifras frías, distantes, ¿no? Entonces, hay varias causas allí, sin duda, del que podemos hablar seguramente con muchísimo más argumentos. Hay vastísima información acerca de las causas de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad, del hambre en el Perú. Realmente es espeluznante ver cómo puede ser posible un país tan rico, como digo, tan vasto, ¿no?, en recursos naturales, estemos en este estado de cosas. Y como la cereza al pastel, salió esta semana pasada un estudio de una institución muy seria y nos pone como el cuarto país en el mundo en, digamos, situación de desigualdad, ¿no? Eso realmente, repito, nos pone los pelos de punta. Sin embargo, quienes toman decisiones de política económica como que no lo han tomado en cuenta o simplemente poco les importa. Correcto, porque estamos hablando y estamos revisando el artículo, Alejandro, y el informe FAO del 2021 hablaba de 4 millones y fracción de peruanos que no tenían alimentos de manera frecuente y que dejaban de comer un día y quizás un día, 2 días. Pero esa cifra de 4 millones ha subido a 6 millones, como estás señalando, 6.800.000, estamos hablando de 7 millones. Esa situación es más que grave. Y hay una propuesta en el artículo, hambre cero para el 2030. ¿Eso es posible? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en el tema inmediato y en el largo plazo, Alejandro, para solucionar este problema que estamos hablando de casi 10 millones de peruanos en situación de extrema pobreza? Sí, efectivamente, ese objetivo de hambre cero en el año 2030 claramente es una quimera, ¿no? Es algo que no se va a dar, sería salvo un milagro y eso normalmente no existe. Entonces, sobre todo en países como el nuestro, ¿no?, con los problemas que tenemos, es muy difícil. A nivel global el hambre está aumentando, hay una serie de factores que están contribuyendo de que la cifra de personas en el mundo en situación de hambre, de miseria, de pobreza extrema se esté incrementando. O sea, yo soy muy pesimista en ese sentido, pero también soy realista. ¿Cómo puede ser posible en pocos años podíamos lograr el hambre cero? Pues realmente una utopía, ¿no? Entonces, pero por lo menos podemos tratar de reducirla, por lo menos de alguna forma mitigar, podemos tratar de que eso sea menos. Es posible, pero eso también depende de políticas económicas que cada gobernante que le toca gobernar un periodo de 4 o 5 años pudiera realmente asumirla esto como un reto, como un desafío, ¿no? Entonces, un país donde la desigualdad se ensancha cada vez más, donde el hambre crece cada vez más, entonces es muy poco probable que esto de hambre cero, por decirlo de alguna manera, pues se haga realidad, ¿no? Yo insisto, muy realista, no soy pesimista ni mucho menos, pero esas son las cifras y habrá que aceptarlas, esas cifras que están. El reto es, repito, combatir esas cifras, repito una vez más, escalofriantes, ¿no? Yo creo que no hay milagros. Vivimos en un país con serios problemas de toda índole. Podríamos hacer un inventario largo de causas, ¿no? Una de las primeras causas que la mayoría de los analistas o quienes analizan estos temas sociales ven en el tema de la desigualdad en el Perú. La brecha de desigualdad se ha, digamos, expandido de una manera brutal en nuestro país, ¿no? Se ha concentrado excesivamente la riqueza y estudio de Oxfam internacional sobre este tema de desigualdad en el Perú. El tema de la pobreza se va extendiendo cada vez más. El tema por ejemplo, del hambre no es más que la consecuencia de esa pobreza extrema de que está golpeando a millones de peruanos. Pero no se está haciendo nada por corregir esto, ¿no? Yo no veo medidas disruptivas que pudieran encarar frontalmente este asunto. No veo. Yo sigo de cerca
en casi todas las medidas que toman los gobiernos sucesivamente en los últimos 10, 15, 20, 30 años, y la verdad es que son medidas que no resuelven el problema de fondo, ¿no? Aquí hay un problema serio, por ejemplo, de la falta de empleo. ¿Por qué la gente es pobre? Porque no tiene empleo, no tiene ingresos, no tiene trabajo. Y entonces lo que debiera hacer el Estado es preparar, es generar las condiciones para que generemos empleo, para que las empresas generen empleo. Y eso es exactamente lo que no existe en el país, ¿no? Porque nadie quiere ir a un comedor popular, a unas ollas comunes, a hacer su cola durante la mañana, durante el mediodía y alimentarse con esa dádiva, ¿no? Y siempre digo que estos programas sociales que se están expandiendo exponencialmente en nuestro país, en mi opinión, crean dependencia. Es humillante, desmotiva a la gente. Y no solucionan, ¿no? Sobre todo, Alejandro, no solucionan los problemas de fondo, y eso lo dice en el artículo. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Además, con un ministro de Economía que está anunciando algunos programas, pero que no tienen un objetivo de combatir de manera efectiva este desequilibrio de ingresos que tiene la población, que lo analizas en el artículo, y la pobreza monetaria, como también se le denomina a este tema, agregado a que los actores de proveer los alimentos a nuestro país no están siendo atendidos, y coincido que es humillante lo que se está haciendo con el asistencialismo en su expresión más, digamos, más humillante para el trabajador del campo, que requiere dinero para producir, no para mantener la situación de pobreza, que eso es lo que estaría ocurriendo en nuestra economía rural de nuestro país. ¿Eso es correcto, Alejandro? Totalmente de acuerdo contigo, Néstor. Desgraciadamente, en los últimos 30 años que está vigente el modelo económico actual y la propia constitución política del Estado, pues no es precisamente un modelo que reparta mejor, ¿no?, la riqueza, la renta que se genera en el país. Y yo no lo digo esto, dicen muchísimos economistas más prestigiosos que yo, muchísimos personajes enormemente conocidos que generan opinión. Esto es el común denominador de la gente que piensa, que analiza, que tiene rigor en sus opiniones, ¿no? Entonces, aquí hay un problema serio que creo que los que manejan la política económica, que son los mismos de hace 30 años atrás, y esto creo que es importante decírselo con absoluta claridad, los que manejan la política económica en nuestro país son prácticamente los mismos personajes de hace 30 años atrás en el Perú. ¿Y quiénes son estos? Pues esa burocracia que está básicamente en las instituciones más importantes. Economía y finanzas está copada de esa gente que piensa en el tema de más mercado, menos Estado. Esa burocracia que, por supuesto, vive de espaldas a una realidad, vive en un mundo virtual, no vive en un mundo real, están de espaldas a una realidad concreta. O sea, ellos defienden que el modelo funciona, de que la Constitución está perfectamente conectada con lo que la gente demanda, con lo que la gente necesita. Es falso, falso de toda falsedad. Es que si funcionase el modelo, y las políticas económicas que han puesto en marcha hace 30 años atrás en nuestro país fuese un excelente modelo económico, pues tendría su reflejo, su correlato en los indicadores sociales. ¿Y cuáles son esos indicadores sociales? Pobreza, desigualdad, hambre, desempleo, inseguridad, etcétera, etcétera. Si uno mira todos estos indicadores que acabo de mencionar y contrastas con indicadores económicos duros, deuda pública, déficit público, crecimiento económico, pues en realidad no hay ninguna relación. Y por eso es que yo sostengo una cosa muy sencilla. Yo creo que hay economistas que están, digamos, en una idea, diría yo, obsoleta, de seguir sosteniendo un modelo que no funciona, como por lo menos en la experiencia nuestra, y creo que en toda América Latina, ¿no? En el sentido de empecinarse en cuidar, digamos, indicadores como el déficit fiscal, cuidar la deuda pública o cuidar
las reservas internacionales netas y volcarse única y exclusivamente a estos indicadores y mostrar que esos son los indicadores estrellas del país y por eso somos un país con sólidos fundamentos macroeconómicos, falso. Eso me parece un absurdo. Esa tesis, esa postura me parece absolutamente indefendible. Si yo logro que hay un déficit fiscal de 1,6%, como actualmente están empeñados a conseguir, incluso quieren conseguir el equilibrio fiscal, si eso se da, eso debería tener un correlato, una correspondencia, una correlación con mejores niveles de vida de la gente. Si yo gasto menos, o con los impuestos que recaudo, logro cubrir todos mis gastos corrientes, mis gastos de capital, enhorabuena, pero no es el caso. No es el caso. El hecho de que yo tenga una deuda pública que esté en torno al 35% del Producto Bruto Interno y que eso para mí es un gran logro, cuando por otro lado veo que hay más de la mitad de peruanos en hambre, más de la mitad de peruanos en situación de hambruna, cuando el 44% de peruanos en edad de trabajar son empleados, subempleados, que reciben ingresos inferiores a un sueldo mínimo vital, que trabajan menos de 4 horas a la semana. Entonces, ¿de qué logro podríamos hablar? Si esto no se entiende, entonces es cualquier cosa menos economista. Así que de sencillo. Y yo creo que dejémonos de tonterías, dejemos de hablar de las cosas a media voz, dejemos de decir las cosas absolutamente distorsionadas y intentando utilizar tecnicismos, intentando utilizar una jerga económica que solamente sirve para algunos economistas que dicen tener pues buena formación económica, sólida formación económica, cuando realmente eso no es así. Yo creo que hay que decirle a la población, al país, las cosas como son, simplemente a partir de datos oficiales. Fíjense, yo usando solamente todos los datos oficiales que publica el INEI, que publica el BCR, que publica el MEP o el Banco Mundial o el Fondo, la CEPAL, se los pueden mostrar hasta la saciedad de que lo que ellos predican no tiene ningún sentido. Porque eso tiene que tener, insisto, correspondencia con el nivel de vida de la gente. Yo le pregunto a cualquier administrador de empresas de una cosa muy sencilla. El empresario siempre busca dinero, quiere ganar dinero, quiere tener buena rentabilidad, pero para eso, ¿qué hace el empresario? Endeudarse, porque sus proyectos de inversión no se autofinancian. Es muy raro que un gran empresario vea usted de que las utilidades vamos a reinvertir para expandirnos, para modernizarnos, para ampliar. No, eso no lo hace, simplemente se endeuda. Pero se endeuda para inversiones, para crecer, para modernizarse, para ampliarse, para expandirse. ¿Y por qué aquí se cuida eso de la deuda pública 35% como el mejor logro? Y si en cambio países como Uruguay, por ejemplo, Uruguay tiene una tasa de endeudamiento interesante y es un país muy solvente en todos los sentidos. Uruguay, por ejemplo, tiene una tasa de deuda de 61% de su PIB y nosotros estamos en 35%. Entonces, Chile tiene mejor nivel de vida. Chile es parte de la OCDE y tiene una deuda pública de 36%. Ya bueno sería que nosotros formásemos parte de la OCDE teniendo esos niveles de deuda pública, pero no es así. Entonces, el debate se convierte, Ernesto, en algo trivial, ¿no? Cuando no se fundamenta, cuando no se sustenta con datos. Y sí, esos objetivos del milenio al 2030 están muy lejos de la realidad, por lo menos en la situación actual. Y la intención pues, del artículo, y que lo tenemos a la mano, busca propuestas disruptivas, como bien dice en el artículo Alejandro, y hay dos propuestas que dice una profunda reforma de la actual Constitución pensando en los desafíos del siglo XXI y en la nueva era de la inteligencia artificial, y segundo, un cambio del modelo económico a partir de nuestra propia realidad y las lecciones aprendidas en 3 décadas de su vigencia. ¿Qué se requiere para que este modelo pueda funcionar en el plazo inmediato y en el mediato, Alejandro? Bueno, yo creo que aquí lo que importa mucho es 2 cosas. Que no se malinterprete cuando se habla de poner en cuestión el modelo. Hay que tener muy claro que el rol del Estado es fundamental. En todos los países desarrollados el Estado es fuerte, moderno, que responde a las demandas de la sociedad, que está al servicio de la gente. Ese es el Estado que queremos, un Estado moderno, un Estado fuerte,
un Estado que esté acorde a los retos del siglo XXI, un Estado que apueste por la educación, por la salud, por el bienestar, por la seguridad. Es el Estado que queremos. No estamos promoviendo un Estado empresario, ni muchísimo menos. Pero también necesitamos un mercado potente, un mercado maduro, un mercado que no exista pues esos grandes monopolios que hagan de las suyas, ¿no? Un mercado que de alguna forma la renta y la riqueza que se crea sea un poco más equitativa, un poco más justa. No estoy diciendo que todos repartamos por igual, eso es un absurdo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, nunca ha existido. Entonces se trata de eso. Pero para hacer eso necesitamos también una Carta Magna diferente, porque la Carta Magna es precisamente una barrera para que eso se dé. La Constitución vigente se endiosa, se maximiza el rol del mercado. Es ahí donde se dice dejar hacer, dejar pasar, más mercado, menos Estado, y eso no ha funcionado durante 30 años, ¿no? Y en el que estamos actualmente. Y eso ya es otro tema político, ¿no? Lograr de que tengamos una nueva Constitución, pues será pues la tarea, me imagino, del próximo Congreso de la República, será el reto más cercano, más próximo, y será pues seguramente una decisión soberana de los peruanos. Si los peruanos entienden de que la Constitución termina siendo una barrera, un obstáculo para hacer del país un país moderno, un país desarrollado, un país abierto al mundo, pues necesitamos cambiar, porque claramente la Constitución está desfasada. Está desfasado. No es una Constitución que tenga retos, ¿no? Este siglo XXI, y como ahora está muy ya de arranque el tema de la inteligencia artificial, obviamente necesitamos una Constitución acorde a esos tiempos, ¿no? Pero eso es un tema de voluntad política, que tú sabes perfectamente, Néstor. No es una cuestión de decirlo, es voluntad política. Si el próximo Congreso de la República, los próximos gobernantes se lo tomasen en serio el futuro del país, pues obviamente sería bueno. Pero aquí también hay un plus que necesitamos. Necesitamos eso que decía, este sentimiento patriótico, sentido de nación, sentido de país, ¿no? Si logramos hacer estas cosas, seguramente que es un proceso lento, de larga maduración, podríamos evitar la fragmentación de la sociedad peruana. Podríamos buscar una especie de, digamos, de una sociedad más cohesionada socialmente. De no ser así, este país se va fragmentando más y más, y estamos continuamente poniendo en entredicho nuestra propia integridad como país. Y eso la clase rica, la clase dominante no lo entiende. Me parece que no lo entiende, o si lo entiende les da igual. Estamos en un país donde se va caminando aceleradamente a una fragmentación de la sociedad peruana. Y eso no es bueno para nadie, ni para los ricos ni para los pobres. Necesitamos cohesionarnos socialmente. Necesitamos construir un país, pero para construir ese país, todos los peruanos debiéramos tener eso que llamo sentido de país, vocación de país, entendimiento patriótico y decisión política. Sí, una excelente conclusión, Alejandro, ¿no? 3 acciones se necesitan en este momento por parte de los gobernantes de nuestro país: el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad organizada y los empresarios nacionales con una visión social. Y son 3 decisiones: voluntad política, el sentido de país, como bien lo has señalado, y el sentimiento patriótico. Creo que son las 3 decisiones que se tienen que tomar en estos tiempos que la población está exigiendo cambios, y creo que es el momento adecuado. Un artículo puntual y preciso, felicitaciones por ello, Alejandro, que es el resumen de una experiencia profesional y de vida además, porque Apurímac es una de las regiones, nosotros venimos de Arequipa, también golpeada por esta desigualdad, por este desequilibrio, por este tema de las brechas que ya no dan más, que tienen que solucionarse en el tema inmediato. En el tema mediato también, y a largo plazo sentar las bases al 2030 de lo que debería ser un país tan rico, como lo dice el Fondo Monetario, y el comentario final, Alejandro, como dice el Fondo Monetario Internacional, que el país está en una situación en la que puede enfrentar los problemas internos y los problemas externos. ¿Qué es lo que falta? Gobernantes, decisores en el Ejecutivo y en el Legislativo que tengan estas condiciones que estamos señalando, y que muy bien lo dice el artículo, Alejandro: voluntad política, sentido de país
y sentimiento patriótico. Alejandro. Sí, yo creo que la recomendación, más que recomendación, la opinión del fondo, de los técnicos que han estado estos días por Perú, bueno, es verdad, es verdad. Yo diría algo así como condición necesaria, pero no suficiente. Es bueno que tengamos una deuda pública más o menos razonable, administrada, pero sin ser demasiadamente exquisita por aferrarnos a ello, porque eso no te resuelve el problema. Está muy bien que nuestro déficit fiscal esté en montos razonables, de casi equilibrio, lo cual en un país con un problema de evasión tributaria tremenda es algo que no se entiende. Es bueno que tengamos una línea de crédito de 5.500 millones de dólares según la línea que ha fijado el fondo. Está muy bien todo eso, pero no es suficiente. No es suficiente. Aquí necesitamos como decía, una especie de disrupción, una especie de una política, digamos, rompedora. Un giro de 360 grados, algo así como refundar el país. Necesitamos refundar el Perú, porque esto no va a ser sostenible así como se están dando las cosas. Si eso no entiende la clase política, la clase económica, la clase que maneja la economía y el poder, los hilos del poder en nuestro país, están continuamente poniendo en entredicho su propio estatus como clase, y eso no lo entienden. En cualquier país mínimamente, digamos, desarrollada, estas cuestiones hay que cuidarlas. La clase rica se está poniendo continuamente en entredicho su propio estatus. ¿Por qué? Porque, pues bueno, estos los datos que demostramos son datos absolutamente evidentes y son algo así como el caldo de cultivo para que haya más descontento, más fastidio, más turbulencia, más inestabilidad. Y eso saben, pues, a dónde lleva, ¿no? Excelente. En eso estamos. Excelente. Solucionar las brechas y las desigualdades es la conclusión final y se puede hacer porque además tenemos un país maravilloso, un pueblo igualmente que ha despertado y que está exigiendo soluciones inmediatas y un país rico debajo de la tierra, en la tierra y en nuestro espacio aéreo. Gracias, Alejandro. Vamos a estar atentos, quizás una segunda entrevista en los próximos días sería ingresar un poco más a este tema de las brechas y cómo solucionarlas, y no solamente con asistencialismo, que es lo que se está haciendo de la manera más fácil en estos tiempos. Gracias, Alejandro. Un buen día. A ti las gracias, Ernesto. Buenos días.